características también marcan una diferencia entre una persona y otra. Sin embargo, estamos en un tiempo donde existe una gran crisis de identidad, donde la persona pretende decir que es algo y sus características son totalmente diferentes a lo que dice que es. Quizás en nuestro país hemos visto, ¿verdad?, personas que han plagiado títulos diciendo que son médicos. Sin embargo, sabemos que no eran médicos, o se descubrió que no eran médicos. Y ellos hacían funciones supuestamente como médicos. Y eso también nos lleva a considerar aquello que tiene que ver con lo que es la vida cristiana. Cuando nosotros consideramos qué es un cristiano o quién es un cristiano, debemos tener también una clara diferenciación entre aquellos que son creyentes y aquellos que no lo son. Una persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la Escritura nos presenta, ¿verdad?, que es un hijo de Dios y es cristiano. Y es importante entonces partir de esa perspectiva y desde esa realidad. En segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 17, la Escritura nos presenta allí haciendo o mostrando cuál es la realidad de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Capítulo 5, segunda carta a los Corintios, dice que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hay que partir de esa realidad, una nueva criatura. La idea de nueva tiene dos connotaciones aún en el idioma griego. El origen de la palabra puede ser neo, que quiere decir nuevo, pero similar a todos los demás. Y hay otra palabra que se pronuncia kainos, que dice algo recién hecho, el cual no se parece a lo que antes existía. De modo que cuando alguien nace de nuevo, es alguien totalmente diferente a quien era anteriormente. Y nosotros, si analizamos las Escrituras, eso es una realidad. Porque la Escritura nos dice que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora en Cristo Jesús nosotros recibimos vida eterna, vida espiritual. Ahora tenemos paz con Dios y ahora tenemos una nueva naturaleza que anteriormente nosotros no poseíamos. Y eso de por sí debe ir marcando una diferencia en lo que es la identidad del cristiano. El cristiano es aquel que se identifica con Jesucristo y con las cosas que pertenecen a Cristo y cuyo propósito principal es precisamente glorificar el nombre de Dios. En este pasaje que tenemos en el capítulo 5, nosotros cuando entramos en el Evangelio de Mateo observamos muchos eventos cuando Jesús va a iniciar su ministerio. De modo que Jesucristo, cuando viene a este mundo, viene con una identidad claramente establecida como hijo de Dios, pero también Jesucristo continuamente
muestra que Él vino con el propósito de hacer la voluntad de su Padre. Es decir, estaba totalmente identificado y totalmente comprometido con su propósito. Cuando nosotros vemos en el capítulo 3, ese encuentro que tiene Jesús con Juan el Bautista, cuando dice entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que Jesús está alineado con lo que Dios había dicho y su propósito era precisamente hacer la voluntad de su Padre. En el capítulo 4, cuando Jesús es tentado, luego de 40 días y 40 noches, o 40 días de hambre, o ese tiempo de ayuno, 40 días y 40 noches, dice la Escritura que tuvo hambre. ¿Y qué pasó cuando Jesús tuvo hambre? Vino el tentador. Y hermano, esto es como para poder entender el contexto del pasaje, porque el capítulo 4 presenta a Jesús con hambre, con necesidad. Y esas necesidades van a sacar realmente cuál es su identidad y cuál es su propósito también. El versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo menciona entonces que ciertamente en medio de la necesidad, hay una necesidad que es más imperante en la vida del ser humano, y es precisamente depender y confiar en la provisión de Dios. Por encima de las necesidades básicas está precisamente esa necesidad de que su confianza, esperanza, todo está en la mano de Dios. En segundo lugar, Satanás vuelve a tentar a Jesús diciendo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir que Jesús no solamente está mostrando su identidad, sino también mostrar el propósito por el cual Él está en esta tierra. Más adelante dice, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Así que Jesús muestra su identidad, pero su propósito y su servicio le pertenecen única y exclusivamente a Dios. En ese contexto, entonces, cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, nosotros vemos que el llamado que Él hace es arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando llegamos al Sermón del Monte, el primer discurso que Jesús da en el inicio de su ministerio, este sermón tiene por propósito mostrar la identidad de aquellos que están camino a ese reino que Él vino.
versículo 1 hasta el versículo 12, ahí nosotros vemos esas características que adornan o que son propias de aquellos que están caminando, que van camino al cielo, aquellos que son hijos de Dios. Y el versículo 3. Hermanos, en la sal debemos darle la connotación del tiempo también, porque ciertamente la sal tenía diferentes usos. Quizás el más conocido, ¿verdad? El hecho de ser utilizado para la preservación de los alimentos. De modo que la sal se utiliza como un elemento para evitar también la descomposición a la hora de almacenar las carnes. Pero también para los alimentos es como un elemento también para sazonar. Sin embargo, otro de los usos que nosotros vemos también en la Escritura con respecto a la sal y en la antigüedad y el origen de la palabra salario se deriva entonces también de que la sal era utilizada como pago. Es decir, el salario o el pago que recibía el soldado romano y los servidores públicos del Imperio Romano era precisamente un valor en sal. Y de allí nosotros vemos que se deriva entonces lo que es la palabra salario. Es decir, la sal tiene diferentes usos, pero también era de gran valor. Por la sal se produjeron guerras en la antigüedad. El tesoro que muchos tenían era precisamente la sal. Y aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, presentando cuál es la identidad de los hijos de Dios. Jesús dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí Él marca una diferencia que tiene que ver entonces con esa función que nosotros estamos llamados a hacer como hijos de Dios. La sal, su composición es molecular. Desde el punto de vista molecular es iones de sodios y iones de cloro. Esa combinación produce lo que es la sal. Y muestra en cierta forma que en la medida que estos dos elementos que encontramos en la tabla periódica están estrechamente unidos, sus propiedades se mantienen inalterables. En la medida que estos dos elementos se separan, entonces ya no es sal. Ya se vuelve cualquier cosa, es decir, pierde sus propiedades. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal, no es que van a llegar a ser. No es que están en vía de llegar a ser. Él está mostrando cuál es la identidad de los hijos de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Y como tiene el uso de preservar, abundante en la alimentación también, que produce sed, la sal entonces también era utilizado como antiséptico. Es decir, cuando alguien tenía una cortadura, una manera de cauterizarlo era dolorosa, por cierto, pero era aplicando sal para detener el avance de la descomposición o la contaminación de la herida. Así que Jesús presenta que los hijos de Dios son diferentes al resto. Están separados. Y la idea es precisamente presentar esa realidad. El hombre, cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, está siendo separado. Es diferente
al hombre que él era anteriormente, pero también diferente a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. De modo que Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. La parte B del texto dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hay un proceso, se llama electrolisis, por el cual la molécula o los iones de cloro y de sodio son separados. Y esa es la forma de lograr esa separación de esa composición o de este compuesto que es la sal. En la medida que tú separas uno de otro, ya no va quedando nada de sal. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo que separados de Él, nada podían hacer? En la medida que el cristiano, el Hijo de Dios, se separa de Cristo, de vivir para Él, de vivir conforme a lo que ve en Cristo, en esa misma medida también pierde su efectividad, pierde su composición. El texto nos está presentando, pero si la sal se desvaneciere. Y sabemos que el agua, ¿verdad?, es un disolvente universal. No es una clase de química, pero quizá también nos recuerda. El agua es un disolvente universal. Tanto el azúcar como la sal se descomponen, se disuelven en el agua. El texto lo que está presentando es que esa naturaleza, esa composición que son los hijos de Dios, si se desvanece, si deja de existir, si no está presente, dice el texto, ¿con qué será salada? Y la parte C del texto dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir, que nuestra identidad está en Cristo. En la medida que nosotros nos alejamos de pretender vivir para Él, de hacer lo que Él hizo, de imitarlo a Él, en la medida que nosotros nos enfocamos en cualquier otra cosa que no es glorificar a Cristo en nuestras vidas, perdemos la razón de ser en esta tierra. Es muy constante, hermano, escuchar personas que estuvieron en los caminos del Señor y que hoy no están. ¿Qué le pasó? El texto presenta que no sirven más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La segunda característica en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y al igual que la sal, la luz es una propiedad que podemos decir más física, a diferencia de la anterior que era más química. Y si algo podemos nosotros notar en todo el compendio de la Escritura es que la luz siempre marca una separación entre luz y tinieblas. Es decir, que esta es una cualidad propia de los hijos de Dios y que debe de ser visible en cierta forma. Vosotros sois la luz del mundo. Y allí dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. La idea, hermanos, es que ser hijo de Dios tiene grandes beneficios. Somos nueva criatura, somos hijos de Dios,
Tenemos el beneficio de podernos acercar con confianza delante de Dios. Tenemos paz con Dios. Pero lo que nosotros ahora somos como nueva criatura, la idea que está presentando el texto es no puede estar oculto. Es decir, no debe existir una persona que diga yo soy cristiano, pero de la secreta. Hace tiempo, ¿verdad? Hubo una película así. Cristiano, pero de la secreta. Cristiano única y exclusivamente cuando estoy en el culto, cuando vengo a la iglesia. Y hermanos, debemos partir de que esa posibilidad existe, de que persona que dice ser cristiano, creyente en Jesucristo, posiblemente entiende que única y exclusivamente es en la iglesia donde él muestra esa identidad. Es decir, es anónimo en la calle, en su trabajo, es anónimo en su hogar, en su familia, pero es cristiano en la iglesia. Si algo está afectando a la iglesia de este siglo, es precisamente una crisis de identidad. Esa necesidad de que el cristiano sea cristiano a tiempo completo, no parcialmente. El texto presenta de que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Aquello que ha sido levantado en un lugar, no hay forma de que pueda ser escondido o colocado oculto. El texto presenta, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre a todos los que están en casa. Así que la idea que nos está presentando de la luz, y la palabra luz es utilizada en la Escritura, ¿verdad?, como una metáfora de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Y siempre que vemos esa palabra en la Escritura, la vamos a ver acompañado de estos elementos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla. El que dice que conoce a Dios, ¿sabe qué? Debe andar como Él anduvo. Y esta propiedad de la luz es separación. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No encendemos la luz para ocultarla. El texto entonces nos está presentando esa realidad. ¿Cuál es nuestra naturaleza ahora como hijos de Dios? Hemos creído en Cristo. Somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para estar en el anonimato. Yo tengo una relación secreta con Dios que nadie sabe. Yo tengo una relación con Dios, pero oculta. No, la idea del texto es cuando una luz es encendida, se coloca en un lugar para poder manifestar sus cualidades, sus características. Y algo que podemos notar nosotros es que la
lámparas que tenemos en este edificio no son colocadas en el suelo, ni debajo de la silla tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no haría la función que está llamado a hacer. Hermanos, así somos nosotros, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, pero el propósito es hacer aquella función para la cual Dios nos salvó. Efesios capítulo 2 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es un don de nosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice versículo 8, el capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que nuestra identidad está en Cristo. Y esa identificación nuestra en Cristo tiene el propósito de ser visible para aquellas personas que nos rodean. La luz no puede hacer otra función sino esa: emitir, es hacer visible las cosas en su entorno, poner de manifiesto las cosas que están en su entorno. Dice, y alumbra a todos los que están en casa. Y esto tiene que ver entonces con un tema familiar. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos la palabra casa, hace referencia a familia, más que nada. ¿Qué sucede en nuestras casas? Cuando nosotros decimos que somos cristianos, que somos creyentes, ¿estamos nosotros irradiando, mostrando esa identidad que ahora tenemos en Cristo? ¿O en las casas somos percibidos como igual que antes de conocer a Cristo? El texto presenta que la función que está llamada a hacer es alumbrar a todos los que están en casa. Versículo 16 dice, así como la luz ilumina todo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y esto tiene que ver entonces con lo que es la vida práctica. Mi identidad, tu identidad debe ser visible, no oculta. Y la idea es alumbrar, mostrar esa nueva naturaleza que ahora nosotros tenemos en Jesucristo. Y el propósito lo dice en la parte B de este versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el propósito por la cual Dios creó el hombre y lo puso en el huerto del Edén, Dios dice en el capítulo 2 que puso al hombre para que lo labrara y lo guardase. La idea es como darle el mantenimiento a la creación.
Y de esa manera el hombre entonces cumple el propósito de glorificar y de exaltar el nombre de Dios. Ahora, en la medida que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos nuestra identidad claramente definida, pero vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, las personas pueden contemplar nuestras vidas. Y es interesante, hermanos, que estamos llamados a irradiar luz, pero las personas cuando nos vean puedan ver a alguien que tiene esperanza, que tiene fe. Pero ¿qué sucede si lo que ven es todo lo opuesto? ¿Qué sucede cuando alguien dice que es cristiano y no vive como tal? ¿Qué sucede cuando nos identificamos como creyentes y nuestra vida muestra lo contrario? Romanos capítulo 2, allí hay un texto que muestra versículo 20, el capítulo 2, Romanos dice: instructor de los indoctos, maestro de niños que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abomina de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué sucede cuando alguien que dice que es cristiano no vive como tal? ¿Qué sucede en nuestras casas cuando decimos que somos cristianos en nuestra familia, pero nuestras vidas no testifican esa realidad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, y nuestra identidad, nosotros vamos a vivir como debemos vivir en la medida que podemos identificar aquellas cosas que son del viejo hombre. Pleito, celos, contienda, murmuración. Todas esas prácticas que Dios aborrece. Todo aquello que Dios le desagrada, en la medida que estamos en esta tierra, tenemos que ir continuamente desechando. Esto no se corresponde con la realidad de un cristiano. ¿Qué nos enseña la Escritura? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debe de hacer? ¿Qué nos enseña las Escrituras? ¿Cómo debemos ser como padre, como hijo, como hermano? ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros estamos siguiendo? ¿Es el ejemplo del mundo o es el ejemplo de Jesucristo? ¿Cuáles son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo continuamente? ¿Para quién nosotros estamos viviendo? El texto nos dice: así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean, contemplen, observen vuestras buenas obras, y de esa manera la gente pueda glorificar el nombre de Dios por nuestras vidas. Es interesante como el texto lo presenta, porque muchas veces nos podemos esforzar para que las personas digan, ese sí es bueno, o esa persona es sobresaliente. Sin embargo, el texto lo que está presentando es que nuestra conducta, nuestro comportamiento, la idea no es exaltarnos a nosotros, no es que nos tiren flores a nosotros. La idea es que las personas, al contemplar nuestras vidas, puedan dar gloria a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida y en mi vida. La idea es darle la gloria a quien la merece, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y eso marca también una separación en nuestras vidas. Todo el esfuerzo, todo lo que nosotros podemos hacer en esta tierra, no es para que nos vean a nosotros. Es mostrar por qué tiene una buena conducta en tu hogar. Porque yo quiero glorificar a Dios. ¿Por qué tengo una buena conducta en el trabajo? Porque quiero glorificar a Dios. Pero muchas veces lo que pensamos es, bueno, no, si yo me porto bien en la casa, pues van a decir que yo soy bueno. Y de esa manera yo tengo más beneficio también en el trabajo, ¿verdad? Digamos que ese beneficio terrenal muchas veces es lo que a nosotros nos mueve. Sin embargo, hermanos, cada vez que hacemos algo con excelencia, con dedicación, con esfuerzo, con empeño, debemos dejar ver que lo hacemos porque es como para el Señor. Que lo hacemos es porque Él nos ha capacitado. Que en nosotros solamente hay gratitud por lo que Dios hace en nuestras vidas. El texto de nuestra identidad y de nuestro propósito están claramente establecidos en ese texto. Pero hermanos, nosotros debemos pensar, ¿estamos conscientes realmente de quiénes somos? ¿Estamos conscientes para quién estamos viviendo? Hay una diferencia entre nosotros. Y esa diferencia se llama Cristo Jesús, que nos salvó, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que al morir en la cruz del Calvario cargó toda nuestra culpa, toda nuestra maldad. Y no solamente murió en la cruz del Calvario, Él resucitó de entre los muertos, abriendo ese camino para poder acercarnos ahora a tener comunión con Dios. Y Cristo nos da una nueva vida para vivirla para Él. Esa realidad, hermanos, nosotros debemos entenderla, pero más que entenderla, debemos vivirla. En nuestras casas debemos mostrar nuestra identidad. En el trabajo debemos mostrar nuestra identidad. Mientras conducimos en la calle,
debemos mostrar nuestra identidad. Cuando tenemos conflictos internos, ya sea en nuestro hogar, debemos mostrar también nuestra identidad. Nuestra identidad no es un adorno, es todo en nuestras vidas. Nuestra identidad está en Cristo y nuestro propósito es vivir para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que no se parezca a eso, hermanos, debemos desecharlo. Jesús en esta enseñanza enfatizó esa realidad y presentó desde el versículo 3 al 12 que vivir de esta forma, de esta manera, no es vivir con una pesadumbre, no es vivir en una aflicción, no es vivir en una vida de víctima, sino que Jesús enseña que son bienaventurados, dichosos, felices, los que son hijos de Dios. Y nuestra felicidad y nuestra bendición es precisamente mostrar a Cristo en nuestras vidas y cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Que el Señor nos conceda gracia para nosotros vivir para la gloria de Dios. Sabemos que este mundo está pereciendo. Sabemos que hay tantas cosas que están surgiendo y van a surgir. Sabemos que la creación gime con dolor de parto. Pero es necesario que los que son hijos de Dios vivan como tales y vivan para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Ella cumple el propósito por el cual tú la envías. Ella revela y nos confronta con nuestras realidades. Señor, ayúdanos a entender que somos hijos de luz, que las tinieblas no tienen cabida en nuestra existencia, que practicar el pecado no es a lo que somos llamados. Padre, concédenos gracia para poder identificar aquellas cosas que nos impiden mostrar tu luz. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, así como Cristo vivió para ti. Ayúdanos a seguir sus pisadas,